Bienvenidos Autinautas a un día más a este su espacio, su canal Autinautas Channel, el canal diseñado para que ustedes junto conmigo demos este viaje al desconocido mundo del autismo. El día de hoy les traigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? Mi nombre es Corina Sánchez y yo los invito a que se queden hasta el final. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, no hay escuela para padres, nadie me enseñó a ser padre, los hijos no traen un instructivo bajo el brazo? Y esto es porque es súper complicado ser padre. Bueno, imagínense ustedes eso más que tu hijo sea autista o tenga síndrome de Down, tenga otra discapacidad o capacidades diferentes o sea especial o tenga una enfermedad, etc, etc, etc. Como le quieran llamar. Pues aún más complicado, ¿verdad? Bueno, por eso me gustaría compartir a ustedes y con ustedes este tema de estaré haciendo lo correcto. Porque yo creo que aunque todos los padres lo hacemos, nosotros con esta situación lo hacemos más y más seguido. Tenemos mucho miedo de estarnos equivocando, porque realmente nosotros somos los que vamos tomando decisiones que impactarán en el futuro de nuestros hijos. Yo les quiero contar tres aspectos que han sido muy importantes y fundamentales, en los cuales yo he dado muchas vueltas y me he hecho esta pregunta muchas veces. El primero sería con el tema de si va o no va a caminar, ¿no? Él tuvo un desarrollo, yo creo que normal. Se sentó cuando se tenían que sentar, se irguió, se paró, lo hacía diferente, sí. Por ejemplo, él antes de gatear, pues se aventaba de lado con las pompis, pero he visto que otros niños hacen lo mismo. También, antes de gatear, se arrastraba como combate, pero he visto que otros niños lo hacen también. Y lo que sí era muy diferente era que cuando comenzó a levantarse, no se apoyaba con sus manos, se apoyaba solamente con sus piernitas y se paraba. O sea, durante mucho tiempo solo se paraba con las piernitas. Fue hasta el año y medio cuando él comenzó a caminar, y eso fue en un viaje que tuvimos a México, porque una de mis tías, mi tía Cristina, a la cual le agradezco y la amo con todo mi corazón, ella ha sido la mamá de todos en mi familia, ¿no? De todos sus sobrinos, de todos sus nietos, de todo. Ha sido la mamá de todos, y ella es muy carismática, es como el payasito de la casa, siempre hace reír y siempre se le ocurren grandes cosas. Entonces, en este caso, con mi hijo, me acuerdo que se ponía en la frente una diadema que tenía como un elefantito y le hacía monerías y le hacía de todo, hasta provocar que el niño se soltara a caminar. Entonces yo me traje a mi hijo caminando de año y medio, pero fue en este viaje que tuve de México. Aquí yo me pregunté si estaba haciendo o no lo correcto, porque durante este periodo ya un neurólogo nos había hablado de la rigidez muscular, la tonicidad muscular, y que había situaciones con niños con estas características que no podían caminar, o que les iba muy difícil, o que iban a tener dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue la primera vez que dije, híjole, ¿estaremos haciendo lo correcto o lo estamos presionando demasiado o no tiene que ser así? Bueno, la segunda es el habla, ¿no? Yo sinceramente no puse mucho empeño ni estaba preocupada por el tema del habla, porque ya una amiga mía me había dicho que los niños que nacen en entornos multiculturales, bilingües, trilingües o internacionales, el desarrollo del habla va más lento, porque son diferentes idiomas que van metiendo a diferentes cajitas, ¿no? Para reconocerlos. Como que yo no, la verdad, no me preocupé mucho por el tema del habla, hasta
los 4 años que yo leo un artículo en el cual también hay niños con autismo que no hablan. Yo creo que para mí fue la primera vez que dije, ¿y si realmente no habla? Y yo todo el tiempo he estado insistiendo en que me hable, que me diga y que me diga en español. Porque esa es otra. El niño entra a los 2 años y medio a un maternal, pero a la semana me mandan llamar y me dicen que el niño no entiende. O sea, que el niño no entiende, que si no tiene otro problema, ¿no? Cerebral o de retraso o no sé qué. Y le digo, pues hasta el momento solo nos han dicho, pues, están haciéndole pruebas y realmente no sé lo que tenga, pero sí que entiende. Y me dice, no, pues es que no entiende. Nos dimos cuenta que lo que a lo mejor no entendía bien era el idioma, era en húngaro. Llevaba 2 años y medio conmigo de día y de noche, pues el tema el idioma que le iba facilísimo era el español, ¿no? Yo le decía cosas y él actuaba. O sea, obvio, entendía. Y ahí fue la primera indicación bastante, en ese momento yo lo pensé bastante tonta, que me dan, que es que le deje de hablar español a mi hijo. ¿Y en qué le voy a hablar? Si no hablo otra cosa, o sea, en inglés. Y me dijeron que no, que hablara solo húngaro. Yo dije, es que no hablo húngaro. O sea, ni siquiera yo domino el idioma. ¿Cómo me pides que yo hable húngaro? Entonces ahí llegamos al acuerdo. O sea, ahí empezamos, estaremos haciendo lo correcto, ¿no? O sea, haré lo correcto dejándole de hablar el idioma, ¿no? Pero para mí no era no había duda, yo no le iba a dejar de hablar español. Yo sabía que ahí no radicaba el problema. Entonces me dice mi esposo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tú le hablas español, yo le hablo húngaro y evitamos el inglés? O sea, el inglés es un idioma que se oye entre nosotros, porque es como nos comunicamos. Pero al momento de que nos están diciendo que es tantos idiomas que está escuchando, que le está provocando otro tipo de alteraciones, pues sí lo piensas. Entonces intentamos solamente dejar de lado el inglés. Al final de cuentas, Ishti empieza a hablar los países, las primeras palabras eran los países, fue Canadá, que eran palabras internacionales, pero cuando me di cuenta que le salían ya las palabras en húngaro, yo dije, no hombre, si le salen en húngaro, le salen en cualquier otro idioma, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a forzarlo nuevamente a que si él se comunicaba conmigo, lo hiciera en español. Y no quiso durante mucho tiempo. O sea, yo lo que hacía era ignorarlo, así lo presionaba un poco. ¿Qué me ponía a pensar? Toda mi familia es de México, todo el mundo habla español. Cuando viajemos a México, qué mal que mi hijo no hable español, o sea, yo me sentiría muy mal. Eso por un lado, pero por el otro lado, qué mejor herencia que dejarle idiomas a tu hijo, ¿no? A ver, yo soy abogada, estudié Derecho en México, pero eso no es lo que me da de comer en Hungría, eso no es lo que me abrió la puerta. El hecho de hablar inglés y el español es lo que me dio un trabajo en una multinacional. Eso es lo que me llevó a abrirme las puertas de un país. Si yo se lo puedo regalar a mi hijo sin esfuerzo, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, para mí los idiomas es el mejor regalo que podemos darles. Yo decía, a ver, ya tiene default español y húngaro. Y el inglés lo agarró, pero ese sí ya fue un don de Dios que le dio, que le fue facilísimo y que es el idioma que le gusta. Pero bueno, en ese momento sí era tomar una decisión y saber que estabas haciendo o no estabas haciendo lo correcto. Al día de hoy me doy cuenta que lo hicimos bastante bien, ¿no? Cuando él no quería hablarme en español, tuvimos un viaje a México nuevamente y ahí en México se dio cuenta que la gente hablaba como yo y aunque él quería que yo tradujera, yo le dije que no lo iba a hacer. Que aquí todo el mundo hablaba español, que él sabía hablar español y que él podía comunicarse. Y así lo hicimos. La maravilla de esto fue que cuando regresamos a Hungría, mi hijo no me volvió a hablar en húngaro a mí. Empezó y entendió que hay gente que habla español, hay gente que habla húngaro y ahora él perfectamente lo sabe.
Y cuando tú quieres jugar con él, yo le hablo en húngaro o su papá en español, él te regresa nuevamente al idioma que te pertenece, ¿no? Y así con amigos. Así que fue muy bonito y fue muy interesante y la verdad los resultados fueron muy buenos, pero todo esto lo hicimos a tientas y a ciegas, porque nuevamente les repito, no sabemos si estamos haciendo o no lo correcto. En ese caso también funcionó. Y el tercero y último tema que me gustaría tocar, que hasta el día de hoy lo estamos viviendo, tiene que ver con la educación. Sí, la educación. Porque yo no sé en sus países, pero aquí yo siento que todavía falta. Estamos en dos extremos, en el autismo severo y en el autismo que parece que no hay autismo. O bien lo metes a una escuela que te va a dar unas terapias para niños con autismo severo, o bien lo metes a una escuela que se llama integral, que le va a dar una educación normal como cualquier otra, pero lo vas a someter a presiones de bullying, lo vas a someter a presiones sociales, de estudio y además que todas las terapias y todo eso lo tienes que ir llevando en privado. Bueno, ¿qué pasa con los niños que no encajamos ni en el A ni en el B? Es el problema que nosotros nos estamos encontrando. Mi hijo, al estar en una situación intermedia, que tiene la capacidad de aprender, pero que tiene toda la problemática social de interactuar, de seguir reglas, de que necesita un desarrollo, porque tiene el tema del autismo, ¿dónde lo metes? ¿Dónde encaja? ¿No? Conforme fue creciendo, se ha puesto cada vez y más difícil, porque mientras estuvo en el maternal, estuvo ok. Cuando estuvo en el kinder, encontramos un kinder maravilloso que también le daba desarrollo y lo integraba, pero eran 5 niños. Después encontramos una fundación que tenía una educación normal con un poco de desarrollo especial hasta el 4º grado. Pero del 4º grado al 8º grado, ahí nos dijeron que ya no podían continuar con él, porque él necesitaba más atención especial. Y me estoy hablando no de educación de que no pueda entender, me estoy refiriendo mucho a los temas de autismo, de sociabilizar, del entorno social, de la comunicación, de la integración. Estoy hablando de eso. Entonces ahí nos dijeron que no, que ahí no tenían la capacidad de hacerlo y no tenían ni el tiempo para hacerlo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar lo que había y a dónde nos aceptaron. Y eso que ha implicado hasta el momento de hoy, pues que hemos dejado de lado la educación y no sabemos si el entorno, esa decisión, esa disyuntiva de estoy haciendo o no lo correcto, porque sabemos el potencial de mi hijo, sabemos la capacidad para aprender, sabemos que si tiene un maestro junto a él, la capacidad de aprendizaje es muy alta y lo que puede alcanzar es mucho. Pero por otro lado, no queremos hacer un homeschooling o una educación en casa porque qué va a pasar por todo el tema social. Porque al final de cuentas, la vida no es un ingeniero, un doctor, un abogado, un médico, eso no es la vida es aprender a interactuar unos con otros, ¿no? No vivimos en una isla, vivimos en un mundo de interacción social, ¿no? Es una sociedad, es una comunidad, es unos con otros. Entonces nosotros decíamos, ok, esto, al final de cuentas tiene los idiomas. Yo le decía a mi esposo, oye, tiene idiomas. ¿Qué más da si las matemáticas no se le dan? Porque eso sí, las matemáticas tienen dificultad, pero en toda la otra área es buenísimo. ¿Qué pasaba si no le damos esto? Pero el nivel de educación aquí es muy bajo, o sea, lo que los chicos en una escuela normal lo ven en 1 año, ellos lo ven en 2 años, entonces como que para mi hijo ha sido nada, o sea, nada, es vacaciones. Y duele o cuesta trabajo aceptarlo porque dices, ay, es que es tan listo, es tan inteligente, pero ni modo, o sea, no puedo tener las dos cosas, tengo que dejar una. Y en este momento yo creo que para nosotros era lo más importante que él aprendiera a vivir en sociedad, que aprenda a vivir en una comunidad y que aprenda a integrarse de alguna manera, ¿no? Si queremos, porque
Yo tengo mucho esa frase que mi papá decía, ¿quieres ser libre? Aprende límites. Yo sí estoy convencida que los límites te dan libertad. Y bien, eso es lo que me gustaría compartirles. Espero que les funcione o les sirva de algo. Si quieren comentar también cómo les va a ustedes, qué es lo que hacen, cómo viven este tipo de preguntas existenciales, saber si estamos no haciendo lo correcto. Yo creo que esto, la vida y el propio tiempo te va a ir dando respuestas. Pero bueno, por el momento no me despido sin antes pedirles que por favor compartan, le aprieten la campanita, denle like y vengan, los espero para el próximo video. Nos vemos pronto. Bye.